Seguimos con el intercambio generacional con Pablo Painenao. Bien, así estamos compartiendo esto que es nuestro Río Negro, con un amigo que se ha sumado a la tarea en forma muy activa, Pablo Painenao. Muy buenas noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Pablo. Bien, hoy traigo, siguiendo con la idea del recambio generacional, un tema de José Ingenieros, que me lo recomendó acá mucho Oscar, de las fuerzas morales, se llama, una obra póstuma de la década del 20, ¿sí? El siglo pasado ya. Interesante, José Ingenieros era médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, escritor, docente, filósofo y sociólogo. Todo, ¿eh? Todo. Uno de los primeros filósofos latinoamericanos. Exactamente. Ítalo-argentino, ¿verdad? Muy interesante, y bueno, les voy a leer algunas frases que, por más digamos, lo largo del tiempo que ha pasado, parece que fueron escritos ayer. ¿Sí? Así que bueno, una de las frases, él tiene una obra que se llama Las fuerzas morales y habla de la juventud. Y una de las cosas que empieza diciendo es que los jóvenes son los que tienen la complicidad con el pasado, y es privilegio de sus manos esparcir semillas fecundas en surcos vírgenes, como si la historia comenzara en el preciso momento en que forjan sus ensueños. Cada vez que una generación envejece y reemplaza su ideario por bastardos apetitos, la vida pública se abisma en la inmoralidad y la violencia. En esa hora deben los jóvenes empuñar la antorcha y pronunciar el verbo. ¿Qué tal? Escuchando a José Ingenieros. Muy interesante, ¿no? Para la época que transitaba, que nos estábamos formando como país, que veníamos de una incipiente guerra mundial, Primera Guerra Mundial, y el tipo empieza de alguna manera a analizar la sociedad y nos dice esto que es interesante. Sigo con algo textual. Los jóvenes cuyos ideales expresan inteligentemente el devenir constituyen una nueva generación que es tal por su espíritu, no por sus años. Interesante como para decirle a todos los jóvenes que nos escuchan, bueno, tiene que ver con eso, con el ideal, con la juventud, con la fuerza, especialmente del espíritu, es decir, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Así que bueno, desde ahí sigo leyendo. La juventud es levadura moral de los pueblos. Cada generación anuncia una aurora nueva, la arranca de la sombra, la enciende en su anhelar inquieto. Los hombres que no han tenido juventud piensan en el pasado y viven en el presente. ¿Intimida a los grandes esto, Pablo? Esto de que los jóvenes sean la levadura del... Mira, yo creo que hoy por hoy, no porque no hay un movimiento como tuvimos el cordobazo, como tuvimos el peronismo en su momento, la juventud peronista, no tenemos una articulación tan vasta como esos movimientos. Entonces me parece que desde ahí no tenemos tanta intimidación, pero bueno. O sea, los adultos están tranquilos porque lo que viene... Exactamente, no hay mucho, ¿viste? Y lo poco que hay es como que le cuesta un poco. Así que creo que es nuestro anhelo y nuestra intención, bueno, quizás lograr, y ojalá pase en algún momento, generar un movimiento de jóvenes que digan, che, bueno, vamos por más, ¿no? Y cambiemos las cosas para bien. Porque siempre bueno, lo hemos charlado en otras ocasiones, sí, que siempre es importante el mix, ¿no? Entre el adulto y el joven, por esto de que el joven lo mantiene despierto al adulto, ¿no? Por ahí el adulto ya con los años se va aburguesando, por decirlo de alguna manera, y cuando se rodea de jóvenes y participan jóvenes, ya sea en la política o en cualquier otro ámbito, creo que es propicio, se genera algo más activo por ahí, ¿no? Sí. Por eso preguntaba. Yo creo que el ideal sería ese, pero bueno, creo que... porque los adultos a veces tienen como miedo a esto de la revolución, ahí, entre comillas, juvenil. Lo nuevo genera miedo a veces, ¿no? Por lo general tiene que ver con eso. Sí, creo que vivimos una época un poco signada por la desmovilización, pero no es casualidad. Es porque hay aparatos, hay sistemas que operan para la desmovilización. Porque en otras épocas... las juventudes universitarias, por ejemplo, eran masa crítica que estaban permanentemente generando posturas y demandas y exigencias, y desde un tiempo a esta parte como que esos movimientos se han quitado. Sí, por ahí coincide justo el texto que sigue, dice: los jóvenes no necesitan programas que marquen un término, sino ideales que señalen el camino. Y creo que está ahí, ¿no? El acento está ahí. Creo que necesitamos ideales, de alguna manera. Y en estas épocas de juventudes, ¿no? Por ahí cuando se crearon los primeros sindicatos, cuando se crearon las primeras organizaciones, era gente joven. Era gente joven la que agarraba el micrófono y hablaba, la que ocupaba espacios de poder, no espacios de poder solo en los ámbitos políticos, sino en los ámbitos sociales, vecinales,
los clubes deportivos sociales, por ahí había gente joven que conducía espacios, ¿no? Y hoy se ha estigmatizado por ahí al joven y se lo tiene medio quieto, no sé si tiene que ver con todo lo que pasó en la década por ahí de los 70 y para atrás, que bueno, el neoliberalismo por ahí terminó de no estar, y hoy yo veo, no sé Pablo qué opinas al respecto, que los grandes, las generaciones más viejas, por decirlo de una manera, tienen un cierto miedo al joven, a esto de esta iniciativa revolucionaria entre comillas, ¿no? Que tiene el joven, del cambio, de que quiere cambiar, de que es más activo, de que donde ve algo lo quiere modificar, transformar y mejorar, y por ahí el adulto eso como que le da un poco de miedo y mejor pisar un poco al joven porque no vaya a ser que arme lío, ¿viste? La levadura moral. Sí. Claro. Bueno, lo nuevo siempre genera miedo, y bueno, entonces de ahí creo que al desconocer, hay un autor, me acuerdo, de Douglas Coupland, que es americano, él habla de la generación X, te estoy hablando de los 90, que es la época de Nirvana, MTV, y él decía que todas las generaciones fueron de alguna manera una incertidumbre. Cada generación es como que renegaba de todo, pero cuando llegaba al poder se olvidaba de sus ideales. Y eso lo veía él como americano, y creo que es algo que se ve en todas las generaciones. Por ahí dicen la generación X, la generación Y, la Z, pero creo que todas las generaciones traen algo diferente y algo de común también. Pero bueno, la incertidumbre de lo que viene por ahí genera que los mayores tengan un poco de miedo, quizás un poco de, digamos, incertidumbre de lo que va a pasar, o bueno, no lo conocemos, no sabemos qué hace, qué viene, qué trae, y desde ahí por ahí se genera un poco de miedo, ¿no? ¿Y cómo ves vos hoy, Pablo, la juventud? Hoy ¿tiene un futuro de participación activa? ¿Cómo viene la juventud hoy con esto? Viste que se habla mucho de estos jóvenes cibernéticos, con la computadora, la PlayStation, no sé qué. Esa generación que viene atrás nuestro, ¿es una generación participativa que va revolucionaria o que busca el cambio, o una juventud aquietada por los medios informáticos o por y me parece que la computadora? Hay un fenómeno muy grande y generalizado, que es que ya ni siquiera tenés que salir de tu casa para comprarte algo, para pedir comida. O sea, creo que va englobando, la tecnología nos va englobando de tal manera que ya nos va haciendo cada vez más distantes de uno del otro, ¿no? Hablaba recién Delmas de poemas y frases y no sé qué más dijo, a través metáforas. de metáforas a través del mensaje de texto. Ah, mensaje de texto. ¿Sí? Entonces vos decís desde ahí, ¿viste? Como lo que estamos viendo. O sea, ¿qué nos está pasando? Imagínate que a nosotros, por ahí que somos más grandes, nos cuesta un poco la tecnología. Imagínate a los más jóvenes que viven en la tecnología. Sí, nacieron con la tecnología. Exactamente. Entonces, el debate ahí es si eso puede ser positivo o negativo. Yo soy un convencido de que no es algo negativo. Viste que hay por ahí una postura de que esto atonta a los chicos y se vuelven muy para adentro, que viven en la PlayStation, jugando en la computadora. Yo soy convencido que estos medios nuevos de comunicación y de interrelación por ahí entre los jóvenes, creo que va a ser positivo para el movimiento de los jóvenes y el recambio generacional. Creo yo. Hay algunos que dicen que cada vez son más... Tendrán que aparecer algunos liderazgos, algunos seguramente que hagan punta, digamos. Pero ¿no? hay otras formas de que se relacionen los jóvenes, porque o sea, tienen la posibilidad hoy de relacionarse más fácilmente, entonces están en contacto permanentemente y se generan un montón de cosas nuevas a través del mail. Pero también está naturalizada la hipocresía, y la hipocresía, porque en estos tiempos se habla mucho de democracia después de 30 años, y resulta que nosotros vemos en todas las ciudades y los centros de estudiantes están desmovilizados, nadie los promueve. ¿Cómo puede ser que seamos tan democráticos, tan solidarios, y la misma sociedad no genere los espacios para que los jóvenes crezcan democráticamente? Ahí hay una grosera contradicción que nos muestra la realidad, ¿no? Ahí creo que cabe una autocrítica de los adultos y de quienes muchas veces hablamos y nos llenamos la boca hablando de participación, de democracia y de solidaridad, y después cuando vemos la realidad nos muestra que evidentemente no somos tan democráticos y no somos tan solidarios, porque si no los espacios públicos estarían inundados de gente joven que participe, ¿no? Lo señalo así como una visión... Vos fíjate que hay un fenómeno que se dio en Europa siempre, especialmente en el 70, o sea, el vecino de al lado, por ahí pasaban 10 años que el vecino no te saludaba y después de 10 años te decía hola. Un amigo que el tío se exilió en la época de la dictadura y se fue a Dinamarca. Y el vecino después de 10 años lo saludó, el vecino que habían vivido. Entonces fíjate que esos países como que se genera una especie de
aislamiento sin necesidad de la tecnología y viene pasándose años atrás. Y es como que estamos llegando a ese extremo. Y quizás tenga que ver con que somos un país que nos estamos volviendo un poco tecnócratas de alguna manera y la tecnología ayuda, obviamente, ¿no? Pero bueno. ¿Algo más, Pablo, para compartir? Nada más. Por ahí te dejo una última frase que te doy acá, que es interesante en función de lo que viene, que dice: una inesperada minoría de la nueva generación cree que los pueblos de nuestra América Latina están predestinados a confederarse en una misma nacionalidad continental. Hablando de la patria grande, exactamente, general. Te estoy hablando del año 1925. Así que bueno, gente, gracias y hasta el próximo programa.